¿Qué tal a todos? Mi nombre es Lilian Tallabas y les voy a hablar acerca de la lógica inferencial y la forma en la que el análisis descriptivo de los datos le ayuda al investigador a derivar conclusiones acerca de los fenómenos estudiados. Para poder hacer un análisis más profundo de las relaciones observadas en la investigación, se debe evaluar lo que se ha encontrado, y esto se hace a través de la determinación de inferencias probabilísticas. Las herramientas que se utilizan para establecer y contrastar inferencias probabilísticas son los métodos cuantitativos inferenciales, los cuales abarcan dos problemas: la estimación de los parámetros de la población y el contraste de hipótesis. Como ya lo mencioné, la estadística inferencial se ocupa de predecir y de sacar conclusiones para una población tomando como base una muestra de dicha población. El concepto de población se refiere al conjunto de sujetos que poseen las principales características objeto de análisis, de las cuales todas aquellas que sean mesurables reciben el nombre de parámetros. La muestra puede definirse como una porción de la población que, al menos teóricamente, contiene las mismas características que se desean estudiar en la población. Se usa el término estadístico para designar la medida calculada a partir de una muestra. Para elegir a la muestra se utiliza el procedimiento de muestreo aleatorio, con lo que se espera que en la muestra estén presentes de forma más o menos equitativa las características sobresalientes de la población de interés. Al utilizar el muestreo aleatorio, se tiene la ventaja de que ningún miembro de la población tenga mayor probabilidad de pertenecer a la muestra, es decir, todos tienen la misma posibilidad, y con esto se elimina la posibilidad de que operen las tendencias o prejuicios del investigador. Además del procedimiento aleatorio, en investigación se debe de llevar a cabo el procedimiento de asignación aleatoria, mediante el cual los sujetos son distribuidos al azar a los grupos experimentales. También las condiciones o tratamientos se asignan de manera aleatoria a los grupos, con lo que se garantiza la homogeneidad de los grupos que están en las diferentes condiciones. Ahora explicaré las formas de elegir una muestra. Básicamente hay dos tipos de muestreos: el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. En el muestreo no probabilístico, el investigador no elige la muestra al azar, sino mediante criterios subjetivos. Algunos tipos de muestreo no probabilístico son el muestreo por cuotas, que consiste en clasificar a la población en subgrupos según ciertas características. Para seleccionar a la muestra se eligen conforme al criterio del investigador los miembros que sean más representativos o típicos de acuerdo con el objetivo del estudio. Otro tipo es el muestreo intencional. Se busca que la muestra sea representativa de la población de donde se obtiene, pero la posible representatividad depende del criterio particular de quien lo elige. En el muestreo probabilístico, las unidades de observación se seleccionan de forma aleatoria, de tal manera que la oportunidad de elegir un miembro de la población es igual para cada uno de ellos. Los tipos de muestreo probabilístico más conocidos son el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio simple requiere la identificación clara y precisa de cada uno de los elementos que componen la población con la finalidad de que sean numerados. La selección de los miembros que constituirán la muestra debe de ser al azar. En el muestreo aleatorio estratificado, se fundamenta conceptualmente en la suposición de la existencia de estratos en la población que, aunque marcadamente diferentes entre sí, tienen una gran homogeneidad entre los miembros que los componen. La estratificación puede realizarse de acuerdo con tantas variables como sea posible y que sean pertinentes.
comportan las muestras. Esto es necesario ya que para contrastar hipótesis se debe inferir ciertas propiedades de la población en algunas de las características de la muestra. El comportamiento de las muestras se estudia mediante la distribución muestral, ya que comprende todos los valores posibles que pueden ser tomados por un estadístico, calculando de muestras de igual tamaño seleccionadas al azar de una población. Cuando se calcula la media para todas las muestras posibles, se obtiene la distribución muestral de medias. También es posible calcular la distribución muestral de diferencias de medias. Esto es una distribución de frecuencias de un gran número de diferencias entre medias muestrales aleatorias que se han extraído de una población dada. El comportamiento de la distribución de medias se caracteriza por tres elementos fundamentales: la forma aproximadamente normal que adquiere la distribución muestral de medias, la igualdad entre la media poblacional y la media de la distribución muestral, y la relación que guarda la varianza de la distribución muestral con la varianza de la población. Cuando el investigador se interesa en buscar la distribución muestral de diferencias entre las medias de dos muestras, necesita conocer el comportamiento natural de la diferencia entre dos muestras de medias. Esto se construye graficando todas las posibles diferencias entre las medias contra su frecuencia de ocurrencia. Algunas características cuantitativas de una población a partir de una muestra, por lo general se desconocen los parámetros poblacionales. En tales casos hay dos posibilidades. Una es mediante la estimación puntual y otra mediante la estimación de intervalo. La estimación puntual consiste en hacer una estimación tomando un solo valor de la muestra, esto es, un solo punto sobre la línea. En cuanto a la estimación de intervalo, consiste en seleccionar aleatoriamente a una muestra de la población de interés, calcular la estimación puntual del parámetro y asociarle una medida de su variabilidad, el cual generalmente toma la forma de un intervalo de confianza del parámetro de interés. De tal manera, en lugar de calcular un solo punto, se tiene un conjunto de puntos adyacentes, es decir, un intervalo en el que uno de los puntos probablemente coincida con el valor del parámetro. Lo anterior implica que la estimación del parámetro se acompaña de un enunciado de probabilidad, con la finalidad de construir un intervalo de confianza, el cual se espera contenga el valor del parámetro. A los límites de ese rango se le llama límites de confianza. Entre el nivel de confianza y el intervalo de confianza hay una relación directa, es decir, al aumentar el nivel de confianza, el intervalo de confianza también aumenta. De la misma forma que se puede estimar un parámetro poblacional, también es posible calcular los límites de confianza para una diferencia particular entre las poblaciones. El procedimiento consiste en extraer una muestra de cada una de las poblaciones y calcular la media de ambas muestras y su varianza respectiva. En psicología se realizan investigaciones con la finalidad de determinar en qué medida las hipótesis derivadas de las teorías que las conforman son apoyadas por los hechos empíricos. El criterio que se ha utilizado para decidir acerca del significado de los datos obtenidos a partir del establecimiento de una hipótesis es el de contrastación. Este procedimiento comprende varios pasos, entre los que destaca la elección de un modelo estadístico que permita transformar los datos recolectados en puntuaciones estándar, para que sean comparados con su valor teórico o crítico. Para la contrastación, las hipótesis deberán formularse en términos estadísticos, para lo cual se requiere, en primer lugar, enunciar la hipótesis nula, que es un enunciado que establece la ausencia de diferencias entre las condiciones, es decir, que la variable dependiente no se ha afectado por la acción de una manipulación experimental. Como segundo paso, es necesario enunciar la hipótesis alterna,
según la cual cualquier diferencia significativa deberá atribuirse a una manipulación experimental. Así, la hipótesis alterna es la explicación operacional de la hipótesis de investigación del experimentador. La naturaleza de la hipótesis de investigación determina la forma en que se enunciará la hipótesis alterna, puesto que cuando aquella está interesada en comparar dos condiciones, la hipótesis alterna adquiere diferentes formas que dependen del tipo de información que busca el investigador. Las hipótesis alternas se clasifican en hipótesis alternas exploratorias, también conocidas como no direccionales o de dos colas. Estas establecen solo que dos condiciones son muy diferentes. En este tipo de hipótesis no se especifica la dirección de las diferencias. Hipótesis alterna predictiva, direccional o de una cola. Se establecen si la información, tanto teórica como empírica, permite al investigador predecir la dirección de las diferencias. 3. Cuando la hipótesis de investigación está encaminada a comparar tres o más condiciones, la hipótesis alterna siempre se enuncia en términos de diferencias, es decir, no direccionalmente. Hipótesis alterna exacta es cuando se especifica el valor aproximado para el parámetro de las diferencias. Hipótesis alterna inexacta es cuando no se especifica ningún valor para el parámetro. En cuanto al tipo de pruebas de contrastación, estas se pueden dividir en dos tipos, en pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas comprenden aquellas pruebas cuyo modelo especifica ciertas condiciones acerca de los parámetros de la población de la cual fue extraída la muestra. Las pruebas no paramétricas comprenden aquellas pruebas en las que el modelo subyacente no hace ninguna suposición de los parámetros de la población de la que se obtuvo la muestra. Además, las pruebas no paramétricas no requieren mediciones fuertes, puesto que la mayoría de ellas pueden aplicarse a datos en escala ordinal y en algunas ocasiones a datos en escala nominal. Más aún, cuando el tamaño de las muestras es muy pequeño y no es posible conocer la naturaleza de la distribución de la población de la cual se extrajeron, las pruebas no paramétricas son la única forma de contrastar la hipótesis de investigación. En la contrastación de hipótesis, la distribución muestral se calcula conforme a la hipótesis nula. La distribución muestral es aquella que se obtiene al tomar todos los valores posibles de un estadístico, calculando este de muestras de igual tamaño seleccionadas al azar de una población. El conocimiento de la distribución muestral facilita hacer aseveraciones acerca de la probabilidad de ocurrencia de cierto valor numérico. Sin embargo, con esto no es suficiente, ya que se necesita conocer el nivel de significación de los resultados para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. Por lo que cuando el valor particular producido por una prueba estadística es menor o igual que el valor de la probabilidad, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, que es la aseveración operacional de la hipótesis de investigación. El nivel de significación es la cantidad de riesgo que se está dispuesto a asumir en el sentido de rechazar la hipótesis nula a pesar de que realmente sea correcta.